Hasta el momento solo hemos visto estructuras estáticas en donde nosotros los programadores definimos el tamaño que éstas van a tener y una vez definida ya no podemos modificar dicho tamaño. Pero va a haber ocasiones en las que necesitemos guardar más información en memoria y para ello tenemos algo llamado estructuras dinámicas. Una estructura dinámica es aquella en la que el tamaño ocupado en memoria puede modificarse durante la ejecución del programa. Esto quiere decir que las estructuras dinámicas ya no están basadas en vectores, sino que ahora usamos apuntadores o antes llamados punteros, que utilizamos para indicar o conectar cuál es el nodo siguiente. Vayamos por partes. ¿Qué es una lista? Una lista consta de un número de nodos que contienen dos cosas, el apuntador y el dato que puede ser de cualquier tipo, entero, string, etc. Veámoslo de forma gráfica. Visualmente podemos representar una lista de la siguiente forma, donde cada una de las cuadrados naranjas son nodos y cada nodo tiene dos cosas, el dato, en este caso son números enteros, y el apuntador, que son las flechas de color azul. Aquí podemos observar que el último nodo de esta lista tiene un apuntador, pero ¿qué exactamente? Bueno, en estos casos el último elemento de una lista apunta a null, es decir que no hay nada, que está vacío y nos indica que ahí termina la lista. Una lista funciona de forma muy parecida a una cola, ya verán por qué. Tenemos dos variables de control, ini y fin, inicio y fin. El primero en entrar es el primero en ser eliminado. Para eliminar un valor de una lista, primero tenemos que mover ini, desconectar el nodo y finalmente eliminarlo. Y ahora que ya sabemos qué son y cómo funcionan listas, vemos ahora los árboles. Hasta ahora hemos visto estructuras de datos lineales como listas, colas, pilas, en donde cada nodo seguía una secuencia lineal, ya que solo poseían un solo apuntador que apuntaba al nodo siguiente. Bueno, ahora en árboles ya no vamos a tener un apuntador, sino que vamos a tener dos apuntadores, uno en la derecha y uno en la izquierda en el caso de los árboles binarios. Pero arranquemos por el inicio. Un árbol consta de un conjunto finito de elementos denominados nodos y un conjunto finito de líneas dirigidas denominadas ramas que conectan los nodos. Existen dos tipos de árboles, los árboles binarios, que es los primeros que vamos a ver, y los árboles generales. El árbol binario es el más fácil de entender. ¿Por qué? Bueno, esto es porque el árbol binario se caracteriza por solo tener dos nodos hijos, uno en la derecha y uno en la izquierda, y por tener claro su variable de control, que en este caso sería raíz. Es importante saber que solo puede haber una sola raíz y que está dirigida al primer nodo que nosotros insertamos y es inamovible. Para poder insertar valores estos, después de construir su nodo se comparan con la raíz y si son menores se colocan en la izquierda, caso contrario se insertan en la derecha de la raíz. Imaginemos que tenemos la siguiente lista de datos y el 3 como es el primer dato insertada será nuestro nodo raíz. Muy bien, ahora vamos a crear el nodo siguiente. Preguntamos, ¿50 es menor o mayor que 3? Claramente es mayor, entonces lo insertamos a la derecha. Pero ¿cómo hacemos para insertar el 80 si el espacio donde debería estar ya fue ocupada por el 50? Bueno, para eso vamos a hacer uso de la recursividad, en donde crearemos una dimensión donde el 50 sea una raíz. El 3 no dejó de ser la raíz, solo que dentro del nuevo universo dimensión del 50 es una raíz. Y ahora sí preguntamos, ¿el 80 es menor o mayor que el 50? Y como es mayor se coloca en la derecha. Y ahora ya podemos destruir la dimensión. Y así sucesivamente con todos los valores que nosotros tengamos. Ahora que ya sabemos cómo funciona el árbol binario, pasemos al árbol general. Un árbol general es muy similar a un árbol binario, con la única diferencia de que el árbol general puede tener n cantidad de nodos, es decir, que puede tener n cantidad de hijos. Y para insertar nodos debemos hacer uso del path. Como el ejemplo, si queremos citar j como nodo hijo de, debemos decir que primero vaya a, luego a b, luego a e, y como ya no hay más path, lo insertamos ahí. Es importante conocer que dentro de un mismo nivel, es decir, entre hermanos no se pueden llamar igual, es la única restricción, y que la inserción de nuevos nodos es igual que en el árbol binario, utilizando la recursividad. Finalmente hablamos de los grafos. Los grafos son algo bastante complicado de entender porque tienen una estructura dinámica, no son lineales y no tienen jerarquía. Pero ¿cómo se construye un grafo? Imaginemos que tenemos este espacio donde no tenemos ningún nodo y como no hemos creado ninguno, visitado se encuentra en null. Como visitado nuestra variable control, se queda ahí. Existen dos formas de insertar en los grafos, uno para insertar nodos y otro para insertar aristas. Insertamos un nodo, entonces nuestra variable control se da cuenta que existe un nodo y se dirige ahí. Ahora insertamos una arista, para eso me pide dos cosas, el nodo de inicio y el nodo de llegada, en este caso será el mismo. Vamos a crear otro nodo, digamos W, luego R y finalmente el nodo H. Entonces primero creamos el nodo W, luego el nodo AR y finalmente creamos el nodo H. Ahora solo creamos las aristas, primero de A a W, de W a R y de W a H. Y para poder mover a visitado un cierto nodo debe existir un camino, de lo contrario el visitado se moverá lo más que pueda dependiendo de las instrucciones que nosotros le dimos y después enviará un falso. Ya para terminar el nodo de un grafo es exactamente igual que el nodo de un árbol general.